Buenas tardes. Me quedé aquí como el otro día decíais que ibas a venir a clase y que al principio no había traductora y luego no había profesor porque Sela tenía esa ceremonia. Ngani tombayina shira cheke omares yani amala yudu ngamindo ngayudu amala tonsa ni bijade de bija nangale yudu ngamindo ngale de zan ye bija oma pumuchira kong chodo jan kasakal chamchi shas Kala que chamchi shas silo chamchi shas ni nangale yamindo sta kong lobjo che choli de zan nangayamindo 당문에 님부요 직디 가르래스나 나 나초에 냠니치가 검자가 돈이 있어 어디에 저스도스. Entonces es un poco como la historia de Milarepa, que Milarepa decía, cuando mi padre estaba, no estaba yo, y cuando yo estaba, no estaba ya mi padre, porque al nacer yo murió mi padre, y en el poquito tiempo que coincidimos no pudimos hacer nada importante. Y luego después decía, cuando se fue y después volvió, decía, cuando estaba mi madre no estaba yo, y cuando volví yo ya no está mi madre. Y también de su hermana, porque su hermana se había ido de viaje. Entonces, cuando llegó tampoco estaba la hermana, dijo, pues lo mismo. Cuando estaba mi hermana, no estaba yo, cuando yo estoy, ahora no está mi hermana, y tampoco la casa, porque la casa también la habían destruido. Entonces, él decía, bueno, pues el samsara no tiene ningún sentido, no tiene ninguna esencia, así que me voy a meditar. Así que es un poco parecida a nuestra historia con esto del... Cuando estoy yo, no está el notar. 거베님부메 처리스 바유다 바간다 바신 내신가다 두스랑로 거베나 날 님부로 요 통미도스 아 님부메 어디 제란돌 거니 소위나 제란도 제조스 당아 제치쇼도 제치쇼 통미도 아니 다 갖다 쓰셔야지 그래 강그리치 데려야돼 공자가 두이스 지간의 공자가 두이스. Entonces él también decía una cosa que en tibetano queda muy bonito, lo de Payul Pagan Paxing, pero que no, como la tierra paterna, la casa paterna y también la tierra, los terrenos paternos, pues no tienen ahora ningún sentido para mí, así que el que las quiera, que se los quede, ¿no? Y yo me voy a hacer algo que para mí tiene mucho sentido, que para mí es muy importante, que es que me voy a ir arriba de la montaña a meditar. 아마 남산지랑 되는 시기다스 미션다나 실로 영마를 지마스 아멘 동고 공로좀 두디잔들이 랭고 Ale kran chuyon dudi ketima sena ani 근데 밀레르 동시하고나 밀레르 신지어레스 아니 공게 발라 주주간에 정말레스 로지드자는 공게 미디길 잘라디게 빠져버레스 공제 아부다 아샹 네 아부다 아샹기 밀레르 접어차는 잘라디게 좀 아니 테러리스트들은 저기 가리 전서 가르치야 있지. 근데 아무라게 밀레르 원가를 갖다 말했어. 근데 저는 로지시 다디게디. 그저 저런 거 모두 주시다. 저 로전 장가 건설로 좀 상호 시나디기 마시나디기. 건설로 연대자 저랑게 간다. 아메 러버는 내가 치모도 저랑 내 자리 오면 고스. 네. 세상 공배 오두 때문에 상발했어. Así que, bueno, ya sabéis a la historia de Milarepa, que se la ha hecho un resumen ahora muy cortito. Dice que Milarepa nació en una familia y cuando él nació, al poco tiempo murió su padre, y entonces resulta que
que su tío se apoderó de todas las pertenencias de su padre, porque dijo que él iba como a ayudarlos mientras los hijos eran pequeños, y entonces cuando él llegó a tener la mayoría de edad, que se supone que él tenía que devolver las cosas, no se las quisieron devolver. Y entonces su madre se enfadó muchísimo y le dijo que había que vengarse de ellos, ¿no? y conseguir sus cosas. Así que lo mandó a aprender, pues a aprender a hacer como mantras maliciosos y tal. Y entonces lo mandó y le dijo, bueno, los demás estudios no me importan. Tú tienes que estudiar los mantras estos maliciosos, y si no, cuando vuelvas no te dejo entrar en mi casa, no puedes entrar en mi casa. Así que él se esforzó muchísimo, ¿no? Porque era tan importante para su madre. Porque él se fue con muchos amigos, ¿no? A estudiar. Pero los amigos pues fueron terminando los estudios y iban yendo, pero él se veía que todavía no era capaz de destruir casas a través de los mantras y eso, así que él se quedó más tiempo. Y luego finalmente logró hacer esta magia negra, y entonces se fue, empezó a enviar como maldiciones a la casa, a la familia del tío, ¿no? Y que le cayeran, por ejemplo, pues granizo en los campos de ellos y cosas así. Entonces había una señora viejita que tenía su campo lindando con el campo del tío, ¿no? Y entonces él le preguntó a la señora, pues, ¿y dónde está su tierra? Y ella dijo, pues esta parte de aquí. Entonces él puso un tazón así boca abajo, y entonces echaba piedras así por encima, y entonces todo el campo del tío se echó a perder, pero el de la viejita no. La viejita se quedaba igual, muy bien. Entonces el tío y la tía estaban muy disgustados por todo el destrozo que estaba ocurriendo, y entonces la madre fue con una tela así enrollada a la casa y se subió a la azotea y giraba así la tela y decía, oh, vosotros me dijisteis que no me ibais a devolver mis cosas aunque viniera y os declarara la guerra, que tenía que venir y declararos la guerra o algo así. Entonces, pero yo no he declarado la guerra, pero he tenido un hijo y mi hijo tiene estos poderes milagrosos y ahora como que me estoy vengando, ¿no? Entonces luego Milarepa vino andando por el camino por cerca de las tierras de su tío y vio que las tierras están llenas de pájaros muertos y de insectos muertos, y entonces cogió un pájaro y pensó, wow, yo realmente
he acumulado una acción muy negativa, ¿no? Muchas acciones negativas, un mal karma. Y también la tierra estaba echada a perder. Entonces él pensó, bueno, yo he estado escuchando a mi madre y para ayudar a mi madre, para seguir sus consejos, no he hecho más que barbaridades, ¿no? Acciones muy negativas, y entonces ahora creo que quiero hacer algo bueno en este mundo y voy a dedicarme a purificar estas acciones negativas. Entonces él fue a ver a un maestro para que le ayudara con este trabajo. Entonces cada vez que este maestro, cada vez que le explicaba algo, él se ponía a meditar y enseguida conseguía realizaciones y lo hacía muy bien. Entonces este maestro dijo, uy, eres demasiado buen estudiante para mí, te voy a mandar a este otro maestro. Y así lo fueron mandando de maestro en maestro hasta que al final llegó a Marbarrosa. Marbarlosa. Y él, Marbarlosa había soñado que él iba a llegar, que hoy va a venir un buen estudiante. Y él tenía una mujer, estaba casado, Marbarlosa. Yumtamema. Se le dijo, yo me voy a arar el campo hoy, le dijo Marbarlosa a su mujer, y por favor prepárame la comida y cerveza, bueno, chan, ¿no? Y también va a venir un invitado hoy, así que por favor también prepara para el invitado. Entonces Milarepa estuvo preguntando por dónde vivía Marbarlosa y por el camino iba preguntando a la gente. Finalmente llegó a un sitio a donde estaba él, que estaba arando la tierra. Y entonces le preguntó, ¿dónde está la casa de Marbarlosa? Y él le dijo, pues yo luego te lo digo, pero primero ayúdame a arar este campo y bébete esta cerveza. Y le dio una cerveza. Y luego ya yo te acompaño a la casa de Marbarlosa. Y entonces cuando terminó de arar y de beberse la cerveza y todo, le dijo, pues vete a esa casa, es ahí, luego por la tarde vas. Y entonces cuando él llegó a la casa se encontró que era la misma persona. Entonces él llegó y le dijo al maestro, dijo, yo soy una persona que ha cometido unas acciones muy negativas
así que por favor enséñeme el camino, enséñeme el Dharma, ayúdeme. Digo, yo no tengo nada que ofrecerle, nada material que ofrecerle, pero lo único que puedo ofrecerle son mi cuerpo, palabra y mente. Y usted a cambio, deme por favor, deme enseñanzas y también deme algo de comida y de ropa. Entonces yo le doy mi cuerpo, palabra y mente, estos tres, y usted deme el Dharma, la ropa y la comida, estos tres. Entonces él le dijo, uy, este Dharma, que el maestro, el Marpa le dijo, este Dharma que yo conozco es algo que yo he aprendido en la India y que además me he arriesgado mi vida para ir a la India y volver y para poder aprender este Dharma tan precioso. Y yo no es algo que lo dé así como así a cualquiera. Así que yo te puedo dar el Dharma, solamente Dharma, y tú te buscas la comida y la ropa fuera, o yo te doy la comida y la ropa y te buscas el Dharma fuera, le dijo. Entonces él le dijo, yo quiero que me enseñe usted, por favor, a cómo iluminarme en una sola vida. Entonces él le dijo, el iluminarse en una sola vida no depende del Dharma que te expliquen, depende de tu propio esfuerzo. Entonces yo te puedo explicar el Dharma, ¿no? Entonces él al final dijo, bueno, pues entonces enséñeme usted el Dharma y yo me busco la comida y la ropa por otro lado. Entonces, vale, el maestro dijo, sí, de acuerdo, yo te enseño el Dharma, pero tú me tienes que hacer ofrendas de dinero o de especies, ¿no? Entonces él se fue a mendigar por los pueblos hasta que consiguió diferentes cosas y se compró un sang, que no sé lo que es, que dice que es como un recipiente así grande, redondo, y que debía ser una cesta o algo así. Entonces él lo puso todo y se fue a ofrecerlo a Marpa Lochava. Ale, sang tombare. Ale ngachala mabut lune sang pi sudo. Ale, kare chupa kangane lugares. Vale. Entonces, perdón, no era un recipiente, no era un cesto, porque es sang significa cobre, pero claro, digo cobre, ¿qué será? Entonces, el cobre era el gong, que era de cobre. Entonces él compró el gong, pero no le puso cosas. Entonces, todo lo que le dieron lo gastó en el gong. Entonces le ofreció el gong que estaba vacío. Entonces el maestro le dijo, pues es muy bueno que me hayas ofrecido el gong que es de cobre, porque el cobre es un metal precioso, pero el hecho de que estuviera vacío es malo. Entonces, que sea de un metal precioso significa que vas a lograr muchas enseñanzas, que vas a realizar las enseñanzas, y el hecho de que estuviera vacío significa que vas a tener muchos problemas a nivel material, ¿no? Cuando será Ragimares, Tompa y sí, para ganarte la vida te va a costar. O sea, diferente.
세 담아도 돼요. 마버로들 보지요. 어디 강바지 잡고 강바지 이게 되는 게 노샤 말이 강바지 마 사우스 야 사우스 tengo mucha progreso. Entonces él pero no le enseñaba el Dharma. Entonces, y en vez de eso le hacía trabajar todo el rato. Por ejemplo, él tenía un hijo, Marpa Lochava tenía un hijo, y entonces le dijo a Milarepa, mira, quiero que le construyas una casa a mi hijo. Y entonces, quiero que la hagas allí, y luego cuando ya la había hecho, pues le decía, no, esa no, pues es que ese sitio no me gusta, quiero que la destruyas y la pongas ahí. Y así hasta 9 veces. 9 veces tuve que construir la casa del hijo. 미지게 강바지 야고 좀 좋은 거로 가네요. 도들이 지도 가고 있잖아. 부구로 보들이 다들 닌자 선은 고조 도제여라 제르스. 난 도제르스 말고서 제일 팬. 도디 수제서. 도디 자제 좀 말해. 내 도체부터 바로 자제 상마 마시네. 바로 자제. 사사로. 예산 지나쳐 오는 양 Le hacía muchas perrerías. Por ejemplo, una de las veces que estaba haciendo la casa, los chiquillos que había por ahí le veían llevando piedras, porque para hacer la casa de una persona pues cuesta mucho y hay que llevar muchas piedras y todo eso. Y entonces los niños que habían por ahí le ayudaban. Y entonces entre todos los niños llevaban las piedras. Y entonces cuando ya terminó la casa y vino Marpa Lochava a ver la casa, le dijo, ¿quién ha traído las piedras de esta casa? Entonces, ¿las has traído tú? No las he traído. Pues entonces coge las piedras y déjalas otra vez donde estaban. Y luego haz la casa otra vez aquí. Tele ne jana na pala ke ngala yu ya ujite yore jana diche nanda lama pege shida chi yore ti tar jus sungris ne marbola se dance los mandu no ania completa marda lama shida chi tar tam lama completa Kokpecha. lama ngoposi Vale, kokpecha. Vale. Entonces, bueno, pobre, también se hizo un día una herida muy grande en la espalda de estar llevando las piedras y todo eso. Y entonces lo vio la mujer de Marpa Lochava, Tamema, y entonces ella era muy compasiva y se apiadó del pobre estudiante y le dijo, me parece a mí que Marpa no te va a enseñar el Dharma nunca, entonces vete a casa de otro maestro que hay en otro valle y yo te voy a dar una, no sé cómo se llaman, esmeraldas, ¿cómo son estas azules que tienen? ¿No? Y entonces, un lápiz lazuli, entonces yo te lo doy y tú se lo das a ese que me lo regaló mi padre, que lo tengo yo con mucho, como un tesoro guardado, y tú se lo das al otro maestro y el otro maestro te va a enseñar el Dharma directamente. Y lo mandó para allá, que se llama Ngopo. Tiene, tadi no tengo huevos, tadi que la mujer, en el campo tama me le llevo todo, no, marbolos de peso de chicos, ni que tú cuadro de chicos. Pero luego Marpa, cada vez que Milarepa se escapaba, él se preocupaba muchísimo. Oye, ¿dónde está mi estudiante? ¿Dónde está mi estudiante? Bueno, con chile, dongi, se ya, con entonces, que si lo tenía cerca, lo apaleaba y lo trataba fatal, pero si no lo tenía a la vista, entonces estaba nervioso para que a ver si le había pasado algo. Me siento marvel, yum dami me ota chana dari tele shoda ane dari mi sidar suji nang tu chara ya sho khaga lenge no marvolo je melere yo je tel kujyo te ne marvolo zama na je chana tele suji shya to ta khari suji shya che de puya khari puya yo mara ang kong tong ja shya ma bi. Una vez también, bueno, pues él era un gran maestro, Marpa, y entonces venía gente a pedirle enseñanzas, y una de esas que vinieron para tomar unas enseñanzas, otra gente, entonces Yum Tamema, su mujer, le dijo a Milarepa, aprovecha y métete ahí detrás de ellos en la clase y así por lo menos atiendes a unas enseñanzas. Y entonces él se coló, pero Marpa lo vio y le dijo, tú, ¿qué tienes aquí? ¿Qué tienes tú para ofrecer para venir a estas clases?
Y entonces Marpa, como no tenía nada, lo echó a patadas. Ahí ane jama lama ngopa zane lama ngopa yang marbalo se jidur wa chesa ko yang des ne lobse ka zela na jang shin mu karina tadile ne lama ne kama trebe ne nyokto ji giri es ane shugo ne ja ko marbalo zo kirani ni garo ne zali ashor ne jidu shodo ja kirani song petim ke to ja chi kiraya chala kariyo song ya ngala na chi shu Yo también mata con la. Kongi tama lama shinda chi za dan jo di dane kongi pysha was kangi chi shulu dane yudi ya chero. Ah, re. Yudi chera kanera jo sen tama yom da me te chu. Ah, re. Ende yom da me mana yang marbalo di jara karchen chi. Re. Odi desen kap jo de nam res. Tiga na gwa jum di kare sen ti ko cha ya chi. Lage mo mu chi chu. Marbalo je milere wala pe kangi no mu te ro. Vale. Tiga di ko cha ya chi. Yo también mala te sigue a ver. Vale, te sigue a ver. Marbalo je milere wala tang lama ngopa ta control ya de Ah, lea, te toñila. Entonces, luego también este maestro, el maestro Ngokpa, es aquel que se fue él con el lapislázuli, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Son esmeralda? No sé. Bueno, estas piedras azules que tienen en Tíbet usan mucho, sí. No sé. Eso, una turquesa. Gracias. Entonces, el maestro al que le había ofrecido la turquesa, de donde había ido a dar las enseñanzas, era este Ngokpa, que era estudiante a su vez de Marpa también. Así que Marpa preguntó, uy, ¿dónde está Milarepa? No está por aquí, y ella se enteró de que él había ido a visitar a este otro maestro, a Ngokpa, así que se fue para allá y entonces los cogió a los dos, les dijo, ¿qué ha ofrecido él para las enseñanzas? Entonces ya Milarepa, bueno, pues ¿cómo es otra vez? La turquesa. Entonces era la turquesa, y entonces el maestro Ngokpa también, pues no, le devolvieron la turquesa. La turquesa es mía, le devolvieron la turquesa, y entonces y Marpa ya les explicó, el hecho de que yo trate así a Milarepa es porque él tiene que purificar todas estas acciones negativas. Entonces, así que no, como que a Milarepa que no huya, y al otro, al maestro, como que no lo acoja, ¿no? tama tiga sama changsa ni melere sa shabe tiga mongo ro chedel sa tiga cha ni marbalo je tama changma na. Y luego cuando él terminó de purificar todas las acciones negativas, entonces Marpa a los chavales le dio enseñanzas. Marbalo je tedes chirana nganda ve lama mongo yo ine ngala chiranda ve chidu chirama to yomares. Entonces Marpa a los chavales le dijo, tú a lo mejor has tenido muchos maestros como yo, pero yo no he tenido ningún estudiante como tú. Y él le explicó todo, todos sus consejos, todos los métodos de meditación, y todo le explicó. Así que cuando ya terminó de estudiar, entonces le pidió a Marpa Lochawa, le dijo, he hecho mucho de menos a mi madre y a mi familia, y me gustaría, han pasado muchos años y me gustaría verlos y todo eso, ¿no? Y por favor déjeme usted partir a mi pueblo para verlos, y luego ya vuelvo. That's Kalekhaures, Mani and Yatuya Kaburas. And that Yineang, Jara Pachina, and Sanjik Temple Pendo Yagun, and Golden Machado once. Jara Yayon does not accomplish and you go over the Gapchas, and they did the Mount Yanjang Yatuya Kaburas. In a Golden Machado, they did and Sanjik Temple Pendo Yagun. Vale. Entonces, justo cuando iba a pedírselo,
entró en la habitación de Marpa Lochava y la Marpa Lochava estaba durmiendo y era de día, estaba entrando el sol y le estaba dando en la cabeza a Marpa Lochava. Entonces él se despertó y cuando Milarepa le dijo que quería ir a su pueblo, a su tierra de vuelta, y Marpa le dijo, bueno, como cuando me lo has dicho yo estaba durmiendo, esto significa que es difícil que nos vayamos a volver a encontrar, que cuando vuelvas yo vaya a estar aquí para recibirte. Y como me estaba dando el sol en la cabeza, eso significa que tú vas a ser una persona de mucho beneficio para el Dharma, ¿no? Y entonces, puesto que iba a ser también beneficioso para el Dharma, le dijo que se podía ir. Entonces le dijo, yo te he enseñado muy bien todo lo que debes estudiar, cómo debes reflexionar y cómo debes meditar. Y si ahora tú te vas a tu tierra, vas a conseguir un gran maestro. Y este gran maestro va a ser la transitoriedad. Entonces, cuando volvió a su tierra, como ya sabéis, pues encontró que por ejemplo, su casa estaba destruida, que antes era una casa muy bonita, y estaba abandonada, ¿no? Pero no le faltaba nada a la casa, ningún mueble ni nada, porque la gente tenía miedo de entrar porque decían, como entres ahí, Milarepa te va a echar maldiciones. Y entonces, y no solamente estaban todos los muebles, sino que también estaba el esqueleto de su madre, porque al morir su madre nadie se había atrevido a entrar a coger los restos. Y entonces él cogió el esqueleto de su madre, lo llevó afuera y entonces... sí, hay una cosa que se llama chacha para deshacer los huesos y hacerlos polvo. Entonces él los puso en una cajita, los puso en un altar y hizo sus oraciones. Y luego la tierra suya dijo a los del pueblo que quisiera que se la quedara, que él no se iba a vengar ni nada, que podían hacer uso de aquello sin ningún problema. Bueno, entonces esta era la historia para explicar lo de que cuando estaba mi padre yo no estaba, cuando estaba mi madre no estaba. Entonces eso fue realmente para él un aprendizaje muy importante de transitoriedad y entonces él recordó todas las enseñanzas que había aprendido de Marpa y se fue a practicar y a meditar y fue pues un gran practicante, como sabemos. Entonces luego quiso ir a encontrarse con Marpa Lochava y cuando llegó había muerto. Y entonces se fue a meditar él solo y hizo una práctica muy buena y finalmente logró iluminarse en una sola vida.
저는 오늘 직전에 상계 주베 일이 도지상 주베 일이 세면도 zelabres. La gente le decía, oh, Milarepa, usted es realmente un practicante con muchísimo esfuerzo, debe ser usted una emanación de Vajradhara, le decían. 아메리제 저는 정말 상계의 전주 sem바다 도지상의 데리 주베리 삼다나 저는 저 대배체버스. 이나 오늘 전에 저 철로 나도지스. 나 상계의 전주 sem바 주베치 다시 MS. 저 뭐만 직전에 냐와도 이다다 둔두다 드라마를 지리스. 맞아 나가라는 사샤이네. 나 춘주가를 디보 먹고사니스. 드라마를 지지 디보 먹고사니스. 다단다 디보를 디보 임바통. 현재 같이 저를 현재도 통 저체 다단다 뭐네 도세는 냠내지야 디 살람고 똑방가디가 디사게 똑버티가 뭐네 기용도스 지난주에 알레 준주 마오치는 알레 라보치 차기리스 Entonces él les decía, bueno, el hecho de que vosotros pensáis que yo soy una emanación de Vajradhara o de otro Buda o de un Bodhisattva, eso es debido a vuestra fe, pero en realidad es erróneo, es una equivocación, no es cierto. Yo soy una persona que si pensáis, a ver, si creo que en mis vidas anteriores yo he sido animal y ser infernal y preta y he estado en los reinos inferiores últimamente en estas últimas vidas y incluso en esta misma vida, en mi infancia, he cometido muchísimas acciones negativas, pero después llegó un momento en el cual yo me di cuenta de cuáles acciones eran negativas y las abandoné y cuáles eran buenas y las adopté. Y debido a este camino es que yo he logrado la iluminación. Entonces, y si vosotros también os esforzáis en esto, también lo vais a poder lograr estas realizaciones incluso mayores que las que yo tengo, les decía. 나 추주가는 배지 되고 사기 매지기리야 돼 되보다 개와 제가 사기 매지 타마나 개와 장냥 사는다 산지도 고도 센터도 Entonces, Milarepa, él mismo resumía su propia vida cuando le preguntaban y decía, cuando era pequeño, en mi juventud y en mi infancia, yo solamente acumulaba acciones negativas. En su mayoría. En la mitad de mi vida, entonces mis acciones eran la mitad positivas y la mitad negativas. Y al final de mi vida todas mis acciones eran positivas. Y así es como yo he logrado la iluminación. No, y entonces ya son las 4. Entonces, bueno, hemos contado hoy la historia de Milarepa. Yo no tenía intención de contar esta historia, pero como hemos empezado hablando de que cuando estaba el maestro no había la traductora, cuando estaba la traductora no estaba el maestro, y entonces al final pues hemos contado esta historia. Así que que ha habido una semana que no hemos tenido clases, ¿no? Y hoy también la clase de las 3 la hemos pasado tontamente contando una historia. Entonces ahora podemos empezar la clase. ¿Tenéis alguna pregunta? No, le pregunto yo, ¿y si le explicamos un poco de teoría de mentes? Porque no sé si os interesa eso. ¿Qué otra cosa se os ocurre, si no? ¿Os gusta teoría de mentes? Es una cosa muy larga, pero a lo mejor un poquito se puede decir. ¿Qué idea teníais? Entonces sí que dice, entonces voy a explicar un poco de teoría de mentes. Yo se me ha ocurrido eso porque pensaba que a vosotros os iba a interesar, no sé por qué.
Pardo Chata Savi said the Lotus. Amakiot, Carbocania Savi said the Lotus. Lot the Ringdom is. Sí. Entonces, Milarepa al principio acumuló muchas acciones negativas y esto es una consciencia, dentro de las consciencias estas acciones negativas se podrían incluir dentro de una consciencia. En el intermedio acumuló mitad y también tanto las acciones virtuosas como las no virtuosas se podrían incluir como consciencias, y al final de todas estas acciones virtuosas que él acumuló también se pueden categorizar dentro de los tipos de consciencias. Es muy importante que sepamos lo que es una consciencia. Entonces, podemos pensar, primero cuando decimos yo, ¿no? Decimos yo, pues, ¿a qué nos referimos? Si nos referimos, por ejemplo, al cuerpo, ¿no? En general, nosotros decimos que hay tres partes, ¿no? Que serían el cuerpo, la palabra y la mente. Entonces, esta mente la podemos reconocer si nosotros enfocamos nuestra percepción hacia adentro en vez de hacia afuera, y entonces veremos que aparte de las formas de lo material, del mundo físico, ahí tenemos muchos tipos de, por ejemplo, sensaciones, ¿no? Podemos reconocer, y luego la naturaleza propia de la mente, que es la claridad y cognición. Entonces, podemos ver que hay muchos tipos de conciencias a través de nuestra experiencia, hacemos este ejercicio.